Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Quería compartir la palabra y para eso les voy a pedir que busquen. No tenemos un solo texto, tenemos varios textos porque estamos hablando de un tema. Hoy hace 8 estuvimos hablando de las 99 ovejas. Nos centramos en 99 ovejas y no en la oveja que estaba perdida, aunque predicamos bastante o hablamos bastante de la oveja perdida. Y empezamos hablando, bueno, si quiere vaya buscando el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Pero empezamos hablando, porque esto es tal vez como una continuación a lo que hablamos o lo que el Señor puso en mi corazón que les compartiera hace 8 días. Tocamos algo, bueno, por lo menos la parábola entera de la oveja perdida y hablamos de quién se dirige Jesús cuando habla esas 3 parábolas que van seguidas. En Lucas capítulo 15, las parábolas van seguidas, 3 parábolas. Jesús las dirige más específicamente a los escribas y fariseos, porque decían ellos y criticaban a Jesús porque recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él dirige esas 3 parábolas especialmente para ellos porque les está costando mucho entender que haya un Mesías, que haya un enviado de Dios, que haya un profeta del Señor que se atreva a venir a este mundo a tener comunión con los pecadores. Al decir que se sentaba a comer con ellos, es que alguien que se sentaba a comer con otra persona era que se identificaba con aquella persona o con aquel grupo. Pero lo importante de todo esto, para que comprendamos el contexto de este asunto, no es que nos está diciendo la Biblia que nosotros tenemos que juntarnos con pecadores, con publicanos y compartir con ellos y vivir la vida de ellos, no. Porque la parábola misma, se los voy a mencionar nada más, en Lucas 15, 7, Jesús termina la parábola diciendo: os digo que así habrá más gozo en el cielo, después de que sale a buscar su oveja perdida y la encuentra, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así termina Jesús esa parábola. Un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, hablando de los escribas y fariseos que pensaban o creían que ellos no necesitaban a Dios. Nos dirigimos mucho hacia ellos porque hay gente que cree que no necesita a Dios, que es suficientemente bueno o buena, y a eso nos vamos a enfocar hoy. Pero acuérdese, Jesús vino a tener comunión, por supuesto, con pecadores, con publicanos, con gente de mala reputación, y se alegra por los pecadores, y hay gozo en el cielo por los pecadores que se arrepienten. Y arrepentimiento es cambio de vida, cambio de actitud, cambio de dirección, conversión, eso es, conversión. Jesús quería estar con ellos, pero lo más sorprendente es que ellos también querían estar con Él. Entonces también tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué tanto quieren estar con nosotros alguien que no conoce a Cristo? ¿Cuál será el mensaje que les estoy mostrando o que les estoy enseñando, que quieren estar conmigo o que no quieren estar conmigo? ¿Mi mensaje será de condenación y señalarlos y sacarles sus pecados a la luz, etcétera? ¿O será que más bien están viendo en mí una persona llena de gracia, llena de bondad, llena de misericordia, que les habla las cosas como son, que no les consiente su pecado, pero que les ofrece perdón y amor de parte de Dios? Y que ellos dicen: sí, hay algo diferente en el evangelio que me está mostrando esta persona. Porque ya habían suficientes escribas y fariseos hipócritas
y que condenaban a la gente, para que todavía nosotros, como iglesia de Cristo, nos sigamos comportando igual que ellos, si fuimos llamados a llevar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que Dios vino a perdonar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Por supuesto, llamándonos o llamándolos al arrepentimiento, acordémonos. Entonces, de ahí nació también entonces este mensaje le titulé El fariseo que hay en mí, porque cuando yo me pongo a ver esta actitud que tenían estos fariseos, no solo en esta parábola de la oveja perdida, sino también, por lo menos en la parábola de la llamada parábola del hijo pródigo, los fariseos están ahí presentes en el hijo mayor que se enojó cuando regresó su hermano menor, y el Señor recibió al hermano menor y le hizo una fiesta y le dio ropa nueva, le puso zapatos, le devolvió el anillo que lo identificaba como hijo e hizo fiesta, se alegró, mató el becerro gordo y todo, y el hermano mayor se enojó por lo que estaba pasando. Ahí Jesús le estaba hablando a los fariseos y les dijo: ustedes están como este hermano mayor. Deberían de alegrarse, deberían de gozarse, que los pecadores se están arrepintiendo, que están regresando a la casa, porque el hijo pródigo fue como esos pecadores, esos publicanos que habían andado en mala vida, pero se estaban arrepintiendo. Y basta con ver a Mateo, que era un publicano, cobrador de impuestos, corrupto, que se había arrepentido, y ver también a Zaqueo, que se había arrepentido de sus pecados, el corrupto más grande de Jericó, y entonces también se había arrepentido tanto que había devuelto a la gente lo que le había quitado, etcétera. Se estaban arrepintiendo las prostitutas, se estaban arrepintiendo, llegaban a los pies de Jesús, lo vemos en la Biblia, llegaban a los pies de Jesús, derramaban su perfume delante de él y cambiaban sus vidas por la presencia de Jesús ahí. Jesús vino entonces a decirnos: sí, alégrense más bien de que se están arrepintiendo. Y luego, estos escribas y fariseos, el problema que tenían es que se creían sin pecado, muy pulcros, y ese es el problema más grande que tenemos nosotros cuando predicamos el evangelio. Creo que lo primero que tenemos que hacerle ver a la gente es que necesita a Cristo porque tiene pecados, porque hay mucha gente que se cree tan buena que no tiene pecados. Y cuando recibimos nosotros mismos al Señor, luego con el tiempo, cuando empezamos a venir a la iglesia y entonces el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nosotros y nos empieza a quitar aquellas malas costumbres y aquella forma de hablar y aquella forma de actuar y aquellas malas relaciones, y dejar muchas cosas que estaban mal, se nos empieza a olvidar lo que fuimos y empezamos a pedir o a demandar de los demás que también lo hagan. Y esa es la obra del Espíritu Santo en las personas. Y entonces, cuando nos damos cuenta, estamos en una iglesia señalando los pecados de los demás. Y estamos ahí condenando a los que no son como nosotros. Y entonces vuelve el mismo ciclo. Y no quisiéramos que Jesús viniera en este momento y se apareciera en medio de nosotros, porque seguramente terminaríamos criticándolo y condenándolo porque se junta con prostitutas y se junta con bebedores de vino y etcétera, como le decían a él. Y volvemos a la misma cosa. Pues el Señor nos está llamando a que dejemos el fariseo que hay en nosotros. Digo el fariseo, pero también hay fariseas, ¿verdad? Bueno, San Juan capítulo 1, versículo 17, el versículo que les decía, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley. Y les recuerdo que la ley fue dada para hacernos saber que somos pecadores. Ese es el primordial o el principal propósito de la ley. La ley no fue dada para que usted se vea o crea que Dios lo está obligando a cumplirla a como dé lugar, porque de ahí es donde nace ese legalismo fariseo o farisaico que nos pone a señalar a los demás que no hacen lo que nosotros hacemos. La ley vino a decirnos: usted es pecador. El que es sincero y es consciente sabe de que no puede cumplir la ley. Entonces la ley vino para hacernos saber que necesitamos un Salvador porque no podemos nosotros solos. La ley fue dada por medio de Moisés, dice el Señor, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces en medio de todo esto voy a hablar de la gracia, porque el fariseo que hay en mí no le gusta la gracia.
igual que a los fariseos del tiempo de Jesús. De hecho, ni siquiera podían entender la gracia de Dios. Ese era el problema más grande de ellos, la falta de gracia, falta de favor. Entonces, la falta de gracia produce varias cosas, y eso es lo que vamos hoy aquí. Produce varias cosas. Produce falta de perdón. Tal vez cuando terminemos estos, creo que son 5 puntos que tengo aquí, cuando terminemos hoy estos 5 puntos, usted vaya a decir, ay, todavía hay algo de fariseo en mí. Todavía hay algo de fariseo en mí. Y creo que eso es lo que el Espíritu Santo quiere sacar a la luz, para que entonces nosotros saquemos aquello y nos hagamos como Jesús, llenos de gracia y de verdad. Dice la Biblia, vimos su gloria y lo vimos a Él lleno de gracia y de verdad. Como dice aquí, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Creo que si hay algo que necesita la gente ver, es a Cristo en nosotros. No un legalista más que impone leyes y que la gente siga creyendo que es que se trata de cumplir leyes para ir al cielo, porque entonces estamos en problemas. La falta de perdón. No pueden estas personas que todavía viven con un fariseo, o el fariseo que está en mí, voy a decirlo de esa forma, no puede otorgar perdón. Les cuesta mucho, como estos, les costaba tanto otorgar el perdón. Por eso criticaban a Jesús, porque ellos no han entendido que Dios los perdonó, porque sienten que ellos hicieron méritos para el perdón de Dios. Y si alguno pensó o piensa que tiene muchos méritos para el perdón de Dios, arrepiéntase y pídale perdón a Dios por esa actitud. Por más que oremos, por más que le sirvamos al Señor, por más rodillas que doblemos y por más que prediquemos, por más que leamos la Biblia, nunca vamos nosotros a hacer méritos para decir Dios me perdonó o Dios me perdona cada día cuando le fallo porque yo soy así, o porque hago esto, o porque hago lo otro. ¿Recuerdan el dicho católico que dice el que peca y reza empata? Eso no es de Dios. Pero todavía traemos ese fariseo adentro que dice el que peca y reza empata. No es así. Nadie puede obtener el perdón de Dios de ninguna forma, aunque rece y rece y rece y recontrarrece. Eso fue lo que nos enseñaron. Pero algunos no pueden dar gracia porque no han recibido la gracia. Creen que se ganaron o se están ganando el perdón de Dios. Si estas personas tienen un problema otorgando perdón, probablemente estas personas, voy a atribuírmelo a mí y a ustedes también que están ahí. Si tengo un problema otorgándole el perdón a otro, probablemente es que tengo un problema para yo mismo recibir el perdón de Dios o recibir el perdón de otros. A estas personas o a mí mismo, al fariseo que hay en mí, le cae mal lo que Jesús nos enseñó cuando dijo, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios nos va a perdonar en la medida en que yo perdono a otros. Ay, eso sí es duro. Al enseñarnos Jesús eso. Dice Mateo 18:32. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, hablando de una parábola, fue un siervo el cual debía demasiada plata a su Señor. Y entonces, como no podía pagarle, le pidió misericordia. Y el Señor le dijo, bueno, está bien, vamos a hacer una cosa, sé que no me puedes pagar, es demasiada plata, son millones lo que me debe, entonces le voy a perdonar la deuda. Le voy a perdonar la deuda. Aquel siervo, cuando vio que le habían perdonado la deuda, salió y se fue a buscar a otros siervos que le debían a él. Y entonces, cuando los encontró, al primero que encontró le dijo, págame lo que me debes. Y como no pudo pagarle, lo metió a la cárcel. Cuando su señor se dio cuenta de lo que había hecho, dice este versículo 32, entonces llamándole su señor a este hombre, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste,
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre, este versículo 35 es fuerte, así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oiga, ya le pregunto entonces, ¿usted ya perdonó? ¿Le está costando perdonar a alguien? Porque si le está costando perdonar a alguien es que no ha entendido cuánto le perdonaron a usted. Como este siervo malo que mandó a la cárcel al que le debía a él, habiéndole perdonado tanto a él. Y si a usted le está costando perdonar, perdone, porque todavía tiene usted o yo un fariseo adentro que no ha salido, que no se ha ido, que cree que merecía perdón y que por eso no quiere perdonar a otros. Ahora, y si ya perdonó usted, dice Jesús aquí, perdonar de todo corazón. ¿Perdonó de todo corazón? Esa es otra pregunta, porque algunos dicen, no, ya perdoné. Y le hablan a la otra persona, etcétera, etcétera, y tienen comunicación con la otra persona y de todo. Pero el corazón solo lo sabe usted y el Señor. ¿Perdonó de todo corazón? Porque Jesús está diciendo aquí, no es solo decir que perdoné, es perdonar de todo corazón. Y si no ha pasado, y si no ha sucedido en su vida, es que todavía está vivitico y coleando el fariseo que hay en usted. Y en mí también. Examinémonos entonces, porque también el fariseo que hay en mí le falta la misericordia. Ese es el punto número 2 aquí. Le falta la misericordia. Estos fariseos no tenían misericordia y Jesús se los dijo a ellos. No se le puede dar a los demás lo que uno no tiene. Los fariseos no pueden dar misericordia porque, según ellos, Dios no necesitó misericordia para con ellos. Eran demasiado buenos. En Lucas 10, versículo 30 en adelante dice, respondiendo Jesús dijo, y esta es la famosa parábola del buen samaritano, así se conoce. Porque resulta que un fariseo, uno de esos fariseos, le preguntó a Jesús quién era el prójimo de él. Porque estos fariseos no querían para nada a algunas personas, especialmente a los que no eran judíos, como ellos, como algunos de nosotros. Por el fariseo que hay en nosotros, a veces no queremos a algunas personas que no son cristianos como nosotros. A veces no queremos ni a los cristianos como nosotros, menos a uno que no lo es. Pues ahí está el fariseo que hay en mí todavía. Entonces Jesús dijo, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Lo que Jesús nos está hablando aquí es que este hombre que descendió de Jerusalén a Jericó pasó por un lugar muy feo, digámoslo en términos de nosotros, pasó por esos lugares furries que nadie quiere pasar. No sé, imaginemos un lugar muy feo ahí en San José Centro, no sé, por ahí por el Cine Líbano, o pensemos en un barrio de esos de ahora que conocemos, no voy a mencionar nombres para que nadie se vaya a ofender, porque puede ser que viva ahí o que tenga familiares en ese lugar. Pero imagínense ustedes, ¿por dónde pasó este hombre? Era un lugar peligroso, habían bandidos, habían ladrones, habían ahí personas esperando para atacar y despojar a las personas que pasaban por ahí. Y lo dejaron a él medio muerto, dice Jesús, hiriéndole. Aconteció, en el versículo 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién era un sacerdote? El hombre, se suponía que los que tenían la responsabilidad primero de reflejar el amor de Dios y la misericordia de Dios, porque era el que enseñaba la palabra de Dios, etcétera. Estaba en el templo, ofrecía sacrificios por los pecados de la gente, etcétera. Tenía relación con Dios. Se supone que él conocía mejor a Dios que cualquiera. Pues cuando vio a aquel hombre que estaba tirado ahí, pasó de lejos. Y esta parábola es dura, porque no sé cuántas veces le hemos pasado de lejos
No solo a alguien que tal vez esté tirado ahí con problemas, sino también cuando nos cuentan o nos dicen que tal o cual está pasando situaciones difíciles y como no es uno de nosotros, bueno, si fuera cristiano, sí lo ayudaríamos. O si se portara un poquitico mejor. O si era un cristiano el que está pasando eso y le está yendo mal en la vida, decimos, se lo merece. Por andar en pecado. Le cayó el juicio de Dios. Él se lo buscó, ella se lo buscó. Lo primero que decimos. ¿Quién dice eso? El fariseo que está en mí. Como este sacerdote, pasamos de largo. Pero dice el versículo 33, versículo 32, asimismo un levita, era otro de la tribu, como lo dice aquí, de Leví, la tribu sacerdotal, uno que también tenía su oficio en el templo. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro que pasa de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Me gusta cuídamelo, porque fue como que lo hubiera hecho de él. Dijo, está pasando problemas, necesita ayuda. Es como si lo hubiera adoptado, como un hijo. Cuídemelo. Está desamparado, está desvalido, no sabe qué hacer. Le quitaron todo, lo perdió todo. Cuídemelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces Jesús dijo, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Vea, este fariseo que respondió, era tan fariseo que ni siquiera respondió el samaritano. Porque esa palabra no querían ni decirla. Los fariseos no querían ni mencionar los samaritanos. Y por eso Jesús los confronta con los samaritanos. Como predicamos este jueves en la transmisión, uno de los leprosos, que era samaritano, dice Jesús, se devolvió, el único que se devolvió a agradecerle a Jesús. Los otros 9 que creían que merecían la sanidad, ni siquiera se devolvieron a agradecerle a Jesús, a adorarlo. Y entonces solo uno fue salvado, el que se devolvió a adorar a Jesús, el que reconoció a Jesús como su Señor, como el que lo había sanado. ¿Y había sido un samaritano? Pues aquí es lo mismo, Jesús confronta y entonces aquel responde, bueno, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pero resulta que estos fariseos no querían ni siquiera tener misericordia de nadie, no usaban la misericordia. Me gusta esto, el que usó misericordia. No sé si será que todos nosotros tenemos un grado de misericordia, pero tenemos que ponerlo en práctica. Pienso yo que esto es mío, no está en la Biblia así como muy explícito, pero está implícito aquí en esta frase, el que usó misericordia, pues ve tú y haz lo mismo, dice Jesús. Jesús otra vez confronta a estos fariseos y escribas, porque este samaritano usó más de misericordia que el sacerdote y el levita con uno, incluso con uno de los suyos. Y yo pregunto entonces, ¿cómo está tu nivel de misericordia? ¿Cómo está su nivel de misericordia? Porque las cosas de la vida a veces nos apagan la misericordia. ¿Cómo se puede decir? Nos apagan. Nos van apachurrando. Nos van quitando los buenos deseos o el deseo de ayudar. Y no podemos permitir que la vida nos quite eso. Es el diablo. Porque todos nosotros tenemos ese grado de misericordia y Dios quiere que lo pongamos, por eso nos lo dijo, que lo pongamos en práctica. Les contaba hace unos días algunos que creo que era en una reunión de liderazgo que teníamos, de cómo tenemos que cuidarnos de eso, porque hay gente que nos hace lo malo
Y entonces nosotros nos resentimos y después vuelve alguien otra vez al que le hicimos un favor y nos vuelven a dar otra puñalada y volvemos a nosotros a lo mismo, a seguir ayudando a la gente y nos vuelven a dar otra vez. Y entonces llega el momento donde el corazón se va llenando de una coraza y se va llenando, se va poniendo duro como una piedra, y cuando viene alguien que necesita de la misericordia de nosotros, ya estamos tan duros que no queremos hacerlo. Y no podemos llegar a ese punto nosotros, jamás, si somos llamados por Cristo a tener misericordia. Lo que les contaba era que varias veces, 2 veces me ha pasado que, rápidamente les cuento, como a mí me gusta andar en bicicleta, varias veces. La primera vez me encontré unas señoras en bicicleta ahí por Rodeo. Andaban haciendo bicicleta, andaban de ciclistas, andaban vestidas de ciclismo y toda la cosa, allá estalladas. El neumático ya no servía para nada. Trataron de ponerle un parche, ¿verdad? Como pudieron, y se le salía el aire por todos lados. Eso era un colador. Saqué mi neumático, que ando yo en mi bicicleta, y les dije, toma, pónganle este neumático. ¿Cuál pónganle? Yo les hice el trabajo, les puse el neumático a la bicicleta, les monté la llanta, se la inflé, y le dije a la señora, ¿dónde viven ustedes? Nosotros somos de Ciudad Colón, vivimos de ahí, de la farmacia Mora, para allá, que allá. Bueno, qué bueno. ¿Usted quién es? Yo soy el pastor de la iglesia tal y tal, vivo a la par de ahí. ¿Sabe dónde es? Sí, claro. Bueno, entonces apenas pueda me pasa dejando el neumatiquito. Adiós, tuve que decirle adiós al neumático, ¿verdad? Pero uno ya lo hace sabiendo incluso de que no lo van a hacer. A los días me pasó otra vez igual. 2 muchachos con el neumático también, como un colador, y otra vez les ayudé, se los inflé, les dije dónde vine con ellos, porque veníamos de allá, ellos iban para Santana. Les dije, yo vivo aquí, apenas puedan, y si yo no estoy, me echan el neumático por este huequito del portón, ahí me lo tiran en la cochera. Digo, ¿será que el gato se lo comió o quién sabe qué el neumático? Pero no apareció nunca. Entonces, cualquier cosa, uno dice, he andado ahí en bicicleta y me encuentro a la gente a la orilla de la calle batallando, y no puedo ser de los que dice, no, yo no le vuelvo a hacer favores a nadie. Ya 2 personas me han engañado y me han quedado mal. Porque entonces, ¿a dónde está el Jesús que hay en nosotros? Tenemos que estar dispuestos a todo. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Pero el fariseo que hay en nosotros, sí se pone en esas cosas. Entonces tenemos que usar misericordia. ¿Cómo está el nivel de misericordia en usted? Otra vez se lo pregunto. Jesús dijo en Mateo 12:7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, dijo Jesús a los fariseos. Jesús, antes de que usted se dé por el pecho, antes de que usted ande con la Biblia bajo el brazo, antes de que usted le cante al Señor en la iglesia y parezca el cristiano más bueno del mundo, haciéndole esos sacrificios al Señor, sacrificio de alabanza, sacrificio ahí gozándose delante del Señor, sacrificios, estoy hablando de esos sacrificios que hacemos los cristianos. Sacrificio es en el sentido de que Él reciba como olor grato y fragante nuestra voz, nuestra presencia en este lugar, nuestro cuerpo todos los días, ofrecérselo a Él en sacrificio. Antes de eso, el Señor quiere más bien que aprendamos a que debemos tener misericordia. Misericordia. Si no, tenemos que examinarnos, porque puede ser que todavía esté vivo el fariseo que hay en mí. Y yo le pregunto, ¿estaría usted dispuesto a brindar misericordia aún a aquel que le ha hecho mal, si lo ve pasando alguna necesidad? O más bien va a decir, qué bueno, le está yendo mal, se lo merece. Bueno, el fariseo que hay en mí también tiene falta de justicia. Cuando hablo falta de justicia, es que me refiero a que no es justo ni hace justicia con los demás. Isaías 58 es un pasaje que lo conocemos mucho los cristianos como el pasaje donde el Señor enseña cuál es el verdadero ayuno. ¿Por qué es eso? Porque resulta que los israelitas se estaban quejando en el Antiguo Testamento de que ayunaban, pero el Señor no les respondía. ¿Ve qué mentalidad? Usted no crea que por venir a la iglesia es que Dios le va a responder. No.
está desfasado o desfasada. No crea eso. No piense eso. Léase Isaías 58 completo. Que Dios no quiere esas cosas. Nadie puede comprar a Dios con nada. Ni podemos pretender comprarlo. Pues ellos pensaban así. Entonces el Señor les dice, Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Les voy a dar una idea de qué es lo que está hablando el Señor aquí. No solo habla de los empleados que tenían trabajando para ellos, de que no les pagaban lo que tenían que pagarles y al tiempo que tenían que pagarles, no darles lo justo, sino también con sus esclavos, maltratándolos, y también con aquellas personas que les debían. Se daba mucho eso, de que alguien tenía alguna necesidad, entonces se iba a los judíos que tenían platita y les pedían un préstamo, y después aquel los oprimía con los intereses. Un cristiano no le puede prestar plata a otro cristiano cobrándole intereses. Arrepiéntase si alguno lo ha hecho o lo está haciendo. Eso sí es cierto que no. No sé, si ese es su negocio y usted lo hace con una gente de afuera, puede hacerlo. Pero por lo menos entre nosotros no podemos hacer eso jamás. Entonces, el Señor dice, porque algunos, no sé, léanse también el libro de Nehemías, eso estaba pasando en Nehemías, por ahí el capítulo 15. Algunos que eran hacendados habían prestado plata y ya los otros no sabían qué hacer porque no tenían cómo pagar, y entonces como no tenían cómo pagar tenían que darle a sus hijos y sus hijas a aquellos hombres y sus propiedades, y se estaban quedando en la calle, ya no tenían trabajo. Todas esas cosas se encontró Nehemías cuando llegó a Jerusalén y se encontró eso. Mire, agarró a aquellos hombres y les dio una pasada que no fue jugando en el nombre del Señor. Y se tuvieron que arrepentir de su pecado, incluso devolverles lo que les habían quitado, devolverle a las personas, porque sus hijos tenían que tomarlos como esclavos. Oiga, a ese punto se había llegado. Dios no quiere eso, y por eso lo que está diciendo aquí, romper yugos de opresión, dejar libre a los quebrantados. Y dice el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. Yo sé que es muy difícil albergar en la casa en estas alturas en que vivimos nosotros, que hay tanta maldad y todo eso, albergar en nuestra casa a gente que vemos en la calle, pero por lo menos podemos darles de comer, darles un pedazo de pan, darles un plato de comida, darles algo de vestir si necesitan. Familias que a veces vienen de otros lugares, como la iglesia ha hecho, vienen de otros países necesitados, cubrirlos, ayudarlos y no escondernos del hermano, como dice ahí el versículo, termina diciendo así, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Quién se ha escondido del hermano? El fariseo que hay en mí a veces me dice, escóndase. ¿Para qué? De por sí. Ve a ver cómo se la juega. Ese es el fariseo que hay en nosotros. Punto número 4. El fariseo que hay en mí le falta fe. Esa era una de las cosas que decía Jesús. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino. O sea, lo que Jesús está diciendo, hasta de lo más pequeño, de las cosechas, la menta, el eneldo, el comino, hasta de eso diezman. Pero dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Se da cuenta que las tres cosas importantísimas que Jesús dice. Justicia, lo que acabamos de hablar, ser justos. Cuando han venido gente, vea, yo le tengo tanto temor a esto, de que cuando hermanos de la iglesia han venido a servir aquí a la iglesia, trabajando en construcción, en cosas de construcción, constructores estoy hablando, o incluso si no son constructores, pero vienen a ayudar, yo les pregunto, mire, dígame cuánto gana. Póngase usted el sueldo, dígame,
¿Cuánto quiere que le pague? Porque yo no quiero que después nadie salga diciendo, pastor, es un usurero, no nos pagó, nos oprimió nada más, nos sacó el jugo, qué sé yo. O si alguien va a trabajar para mí haciendo algún trabajo. Creo que nadie lo ha hecho en algún momento, ¿verdad? Pero hasta eso, hermanos, tenemos que ser justos en todo. Justos. Si alguien le dice, cuesta tanto el trabajito, qué bueno decirle, qué bueno, sí, eso es lo justo, sí, eso es lo justo. No se ponga a regatear y decirle, no, ¿por qué no me cobra 5,000 colones menos la hora? Qué sé yo, por decir algo, 1,000 colones menos la hora. No, dele lo que es justo. Es más, dele más de lo que le cobró. Eso es lo que quiere Dios entre nosotros. O si no es cristiano, dele más para que dé testimonio también. Dios le va a recompensar a usted. Dios le va a dar más de lo que usted dio. Eso nos enseña la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Está diciendo Jesús que hay que seguir diezmando, pero también hay que hacer justicia, misericordia y fe. La fe y las obras se oponen, hermanos. Para salvarse por gracia hay que tener fe. Pero si yo creo en mis esfuerzos para salvación, entonces ya no necesito fe. Eso es lo que pasaba con estos fariseos. Porque yo puedo hacerlo solo, yo no necesito a Dios. Eso es lo que pasaba con ellos. Yo no necesito fe porque yo puedo hacerlo por mis obras. Bueno, y voy terminando por aquí. Falta de gracia. El fariseo que hay en mí, por supuesto, le va a faltar gracia. Gracia es favor. Gracia es dar las cosas así como dice ahí, incluso sin cobrar nada. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud, la plenitud de Cristo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Jesús vino a enseñarnos la gracia y darnos gracia extra. Jesús no nos vino a dar una medida de gracia, nos vino a dar gracia, porque así era Él. Él es el autor de la gracia y vino a modelarnos la gracia. Y eso que hacía, que se juntaba con pecadores, que se juntaba con aquellos para hablarles. Ellos eran lo que necesitaban. Dijo Jesús, es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y nos estaba diciendo a todos nosotros y a los escribas y fariseos que todos estamos enfermos, como les mencionaba hoy hace 8. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Jesús vino a darnos gracia y quiere que la demos nosotros también. Mateo 10:8, Jesús dijo, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera a los demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Quién tuvo que pagar por la salvación? Dígame, ¿cuál de nosotros aquí tuvo que pagar por la salvación? Ninguno. La deuda estaba pagada. Jesús le costó su vida, su sangre, todo le costó a Jesús. Luego la regaló. Ya está pagada la deuda. Vengan por el boleto. Tomen la entrada al cielo. Es gratis. Pero algunos llegan, ¿cómo que es gratis? No. Si no hay que pagar, entonces no me gusta. Mire, hasta en eso tenemos que poner abajo nosotros, dejar el orgullo. Porque el que no quiere recibir por gracia es orgulloso o es orgullosa. Ese es el fariseo que hay en mí todavía. ¿Cuánto nos cuesta cuando nos regalan algo no tratar de retribuirle a la otra persona lo que nos dio? ¿Verdad? Cuesta. Creemos que si alguien nos da algo en el día cumpleaños, nosotros entonces estoy obligado a darle cuando cumpla años. Pero aquella persona no me está dando para que yo le dé o yo le devuelva. Bueno, así se debe dar. Si usted está dando para que alguien le devuelva, todavía tiene un fariseo en usted. O para que alguien le retribuya. No, así no hay que dar. Entonces Jesús dijo, lo que recibiste de gracia, démoslo de gracia también. No cobremos. Pero si usted no puede sanar a los enfermos, si usted no puede limpiar a los leprosos, ni resucitar a un muerto, ni echar fuera demonios, por lo menos lo que tiene de gracia, délo de gracia. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pero yo le invito a que usted ponga las manos sobre los enfermos y sane por ellos, o ore por las personas, hágalo.
eche fuera demonios y toda la cosa, aunque no pase nada, siga haciéndolo por fe. En alguna hora usted verá los milagros del Señor porque lo está haciendo con fe y que el Señor lo va a hacer, pero hágalo de gracia. Hermanos, hay gente que cobra por estas cosas. Un pastor no puede cobrar si alguien le dice a usted, o si usted oye de alguien que Dios lo usa en tal área, que viera, lo usa echando fuera la depresión, y viene a la casa y ora, pero cobra tanto. Ay, mamá, ni siquiera lo invite a su casa. Eso es una persona, eso es un fariseo, eso es un sinvergüenza, o no sé qué podemos decirle. Si yo invitara a alguien aquí a predicar y lo primero que me dice es que cobra tanto, mejor ni lo invito. ¿Verdad? Estamos en el compromiso de darle una ofrenda y darle por gracia lo que nosotros recibimos, pero al que cobre no, o sea, que cobre no. Y nosotros así fuimos llamados. Si te dieron un bollo de pan, una barra de pan, si usted tuvo platita para comprarla y alguien le viene a pedir, déselo entero o dele la mitad, pero dele, porque usted lo recibió de gracia. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. La gracia es un regalo que no merecemos. Y voy terminando con esto. Entonces, para recibir la gracia, lo primero que tengo que aceptar es que es un regalo de Dios. Si yo quiero pagarlo haciendo alguna cosa, entonces todavía no he entendido la gracia. Si usted viene a la iglesia porque quiere pagarle al Señor el favor de la salvación, arrepiéntase, ese es el fariseo que está en usted. No ha entendido la gracia. Lo segundo es que tengo que aceptar, lo segundo que tengo que aceptar es que no lo merezco. Yo no merezco la gracia porque tengo pecados. Porque yo más bien debería de pagar, el juicio de Dios debería caer sobre mí por mis pecados, pero no cayó sobre mí. El juicio de Dios se desvió y cayó sobre Cristo. Y Él fue condenado en mi lugar por mis pecados. Entonces, yo tengo que aceptar que tengo pecados y que por eso no merezco la gracia de Dios. Pero si yo creo que he hecho méritos porque soy muy bueno o muy buena para recibir la gracia, entonces todavía no he entendido la gracia. Entonces, la falta de gracia produce falta de gracia. Si alguien no ha entendido la gracia de Dios, es que voy a este punto porque creo que es el punto más importante. Si hay algo en mí todavía de fariseo, es que todavía creo que no he entendido la gracia de Dios, o es que tengo que recordármela todos los días y hacer morir el fariseo que hay en mí que se quiere levantar todos los días. Porque la falta de gracia produce falta de gracia para con los demás, y hasta, lo peor, hermanos, hasta con uno mismo. Cuando el fariseo vive en mí y ahí está vivito todavía, hasta con nosotros mismos se vuelve el fariseo que está en mí. Oigan esto, porque cuando somos fariseos condenamos a los demás, pero también al primero que condenamos es a nosotros mismos. Nosotros mismos nos aplicamos nuestra propia ley, entonces vivimos condenándonos y acusándonos. Ni aún a nosotros mismos nos queremos aplicar la gracia, entonces nos condenamos como condenamos a los demás. A los demás decimos, no se lo penece, que pague por su pecado, y así decimos de nosotros mismos también. Entonces, es cuando entonces terminamos flagelándonos. Ya no nos flagelamos con un látigo, nos golpeamos así, pero nos decimos nosotros mismos, no te lo mereces. Mereces el castigo de Dios, mereces la condenación. Ya no sos un hijo de Dios, ya no deberías de ir a la iglesia. Ya no deberías de leer la Biblia. ¿Para qué? Y aquí que allá. Ese es el fariseo que está en nosotros, que todavía quiere condenarnos. Yo debo aceptar la gracia y decir, Señor, te fallé otra vez. Pero entiendo que tu palabra dice que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Ayúdame, Señor, otra vez. Entonces el fariseo se queda con la boca abierta y dice, la gracia, me cae mal la gracia. Esa palabra gracia, la odio, dice el fariseo que hay en mí. Da de gracia significa que no se nos olvide que nosotros nunca merecimos su perdón.
esto para que lo compartamos con los demás. Si recibimos el regalo, entonces también tenemos que regalarlo nosotros y no acapararlo y decir solo es para nosotros. Dios nos mandó aquí para que compartamos su gracia con otros y decirle a la gente, mire, yo era como usted, o tal vez yo era peor que usted, o no sé, yo tenía pecados. Aquí no es que alguien se va a salvar, o mejor dicho, no, la gente no se va a ir al infierno porque comete pecados grandes. No, en las listas de pecados que hay aquí en la Biblia, Dios pone a la misma altura el pecado de fornicación, homicidio, adulterio, con el chisme, con el juzgar a otros. Cuando Jesús dijo que el hombre que mirara a una mujer para desearla, codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella, no es que Jesús nos estaba dejando, nos quería condenar, no, nos lo estaba diciendo, ustedes necesitan gracia. Cuando la palabra dice que el que odia a su hermano es homicida, no es que el Señor nos está diciendo van para el infierno, homicidas, no, nos está diciendo ustedes necesitan gracia, ¿no lo entienden? Acepten la gracia y démosle la gracia a otros también. Matemos el fariseo que está en nosotros. Hagamos morir el fariseo que todavía está en nosotros y tengamos misericordia, tengamos fe, hagamos justicia, etcétera. Tengamos gracia para con todos. Eso es lo que nos está diciendo hoy el Señor.